daros la bienvenida, que el ciclo de debates es más educación, porque creemos que la educación en estos momentos tan difíciles es una herramienta muy importante para salir adelante más reforzados, y como profesionales que somos de la educación nos puede ayudar a tener más ideas y a reforzar el sentido que estamos haciendo. Recordaros que una vez al mes realizaremos estos debates, los terceros miércoles de cada mes. El próximo será alumnado vulnerable y brecha digital, que os podáis conectar todos y todas a estos debates. Gracias a las ponentes por participar y adelante en el debate. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida de Amparo Tomé, que todo el mundo conocéis. En la cuestión de estudios no voy a entrar porque los habéis leído en la página web. Sí decir que ella se acerca, como ella bien me he estado documentando, se acerca a la cuestión de la coeducación a raíz en un congreso que coincide con Marina Subirats. De hecho, para nosotros aquí en Cataluña, Marina Subirats y Amparo Tomé y Marina Subirats son las dos madres de la coeducación. Hay otras madres en el resto de España, pero estas dos las localizamos aquí en Cataluña. Se conocen en el 1980 en un congreso y a raíz de ahí pues yo creo que han ya colaborado en multitud de trabajos y han profundizado que tienen que ver con la coeducación. De hecho, Comisiones Obreras, yo también buscando documentación, yo no me acordaba de esto, pero en febrero del 2011, ya va a hacer 10 años que se les hizo aquí en Comisiones un reconocimiento a las dos maestras de la coeducación, a las dos maestras de la coeducación, donde estaba Mercedes Gómez, que la acabo de ver que está hoy conectada en la mesa, o sea que es algo que nos ha preocupado desde siempre y preocupa. Como ellas mismas dicen, 40 años hablando de coeducación y estamos aquí todavía. Bueno, es la presidenta de honor de la Asociación Clavico, que si después Marian pues quiere comentar, y es tanto Amparo como Marina son nuestras claustrales de honor. Bueno, hay más, pero ellas dos lo son por merecimiento propio. Actualmente está jubilada, pero está siempre dispuesta a colaborar en estos temas. María Moreno es una compañera docente de lengua y literatura de Asturias y que además es formadora de formadores en casi todas las comunidades del territorio español. Sabe de coeducación. Yo solamente voy a decir, para no enrollarme, que yo siempre he pensado que María Moreno lleva en el ADN la coeducación. Y es una redactora que no sé si lo conocéis, junto a Carmen Ruiz Repullo y Miguel Arconada, del programa Escolae, Creciendo en Igualdad, de Navarra, que recibió el premio UNESCO de Educación a Niñas y Mujeres en el año 2019. Y actualmente es técnica de educación en el Instituto Asturiano de la Mujer y está redactando el plan de coeducación de Asturias, Coeducastur. Pues encantadas, y para vosotros que el tiempo es oro. Y más de lo que nos tenéis que hablar. Bueno, pues buena tarde. Una cuestión idiomática, pero si por favor entre vosotras queréis hablar en catalán, yo no tengo ningún problema. Únicamente las partes que no entienda, eso sí, pues os las preguntaría, ¿de acuerdo? Pero si queréis utilizar el catalán como lengua vehicular, es perfectamente no solo comprensible, sino natural. Con lo cual, bueno, la que no sabe catalán soy yo, bueno, y Carmen Ruiz Repullo, que creo que tampoco. Que, por cierto, el que esté aquí, Carmen Ruiz Repullo, sin desmerecer a nadie, desde luego, significa que estamos dos generaciones de coeducadoras. Y, bueno, lo mismo que las madres de la coeducación, ¿no? No olvidemos a Ana Alonso, recientemente fallecida, que, bueno, que nos guió también por el camino de la coeducación. Pero sobre todo lo que significa Amparo. Amparo significa madre de la coeducación para la comunidad coeducadora en todos los sentidos, en el mejor sentido de madre, incluso en esa madre que en la realidad no tuvimos, porque Amparo significa la emoción, el cariño, el buen camino y el conocimiento, todo junto. Y por lo tanto es de esas personas a las que la palabra maestra le calza perfectamente, ¿no? Para todas nosotras, haber conocido a Amparo ha sido un enamoramiento inmediato. Eso siempre lo cuento, ¿no? Que yo le ofrecí hasta matrimonio la primera vez que la conocí.
porque es un enamoramiento inmediato y es un enamoramiento desde el cerebro, por la cuestión académica, pero sobre todo desde el corazón. Es el corazón de la coeducación y todas nosotras deberíamos estar agradecidas a maestras como Amparo y de verdad que se les debía hacer muchos más homenajes y además cuando se nombra a personas en educación y de repente salen nombres, con perdón, de hombres, de grandes hombres de la educación cuando somos el 80% del personal docente y cuando somos muchísimas las que estamos teorizando, bueno, pues Amparo tiene ahí un lugar de oro en ese Olimpo de la coeducación. Así que era lo primero que quería decir, porque siempre que está ella, siempre vuelvo a sentirme discípula, siempre vuelvo a sentirme alumna de alguna manera, ¿no? Y es una sensación tan chula, ¿no? Volver a ser alumna, volver a abrir los ojos como platos delante de la maestra que te enamora siempre que entra en el aula y aprender continuamente, que os agradezco muchísimo, de verdad, que hayáis contado conmigo y Amparo, te quiero, lo sabes. A ver, tú me dices madre y que la emoción y el conocimiento y el abrazo y el camino, pero date cuenta que la relación educativa, coeducativa, la relación vital, la relación de amigas, la relación entre mujeres, es el dar y el recibir. O sea, somos lo que nos vamos haciendo. Si somos maestras es porque nos hemos hecho con alumnas como vosotras. Y vais creciendo. Lo bonito de esto es que nos ha dado tiempo a llegar sin haber fallecido antes, sin haber desaparecido antes, haber seguido insistiendo que el modelo coeducativo acabará siendo el modelo del país, porque tiene que ser así, no hay otra posibilidad. Pero el hecho de que vosotras estéis ya ahí, a nosotras nos da toda la garantía de que realmente la coeducación está en muchas mejores manos que cuando Marina y yo empezamos. Y digo Marina y yo porque son las dos que hay, pero hay muchísima gente más. Mercé Otero, es decir, somos un montón. Mercé Gómez, que está aquí también, Garcés, es decir, nos hemos dedicado muchas personas al tema. Pero el tema que vosotros estéis ahí es la garantía de que realmente el modelo que vosotros definisteis para Escolae y tú ahora estás definiendo para Asturias y Carmen tiene toda esa reflexión, sabiduría, acompañamiento de una parte importante de la coeducación que es cómo crecen en la adolescencia las criaturas, los críos y las crías. Y todo lo que compone la coeducación, que es un proyecto, no nos olvidemos nunca, político, porque es de cambio cultural, y de cambio personal. Con lo cual es vivo, está vivo y está vivo porque estáis vosotras ahí. Nosotros estuvimos, pero vosotras estáis. Y nosotras estamos y os seguimos dando la mano porque estamos muy a gusto y porque yo os quiero mucho. Esto os quiero mucho. Y además os lo tengo que decir, porque si no cuando os veo, cuando os escucho, cuando no os puedo ver, lo paso mal como me pasó ayer, que no pude entrar porque me llamaron 10 veces por otra razón. Es decir, la vida sin vosotras, en estos momentos, cuando eres mayor, se quedaría muy corta. Y es el proyecto grande que tenemos todas en la cabeza el que nos lleva para adelante. Y entre ellas estáis, por supuesto que sí. Y está también, Amparo, el hombre por el que pondríamos la mano en el fuego y acaba de entrar. Miguel Ángel. Y es Miguel Ángel Arconada Melero. O sea, ahora mismo... Muy buenas tardes, perdonad por la demora, pero es que no podía entrar a este momento que estaba en otra reunión. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Ahora os sigo. Arconada, bienvenido. Muchísimas gracias, Amparo. Sabes que estoy aquí por un empujón tuyo muy importante hace muchos años y por la enorme compañía de otras personas que estáis ahí. Muchas gracias. Esta era la segunda sorpresa que os teníamos preparada. Pues, vale.
Pues estas sorpresas bienvenidas sean siempre, vamos. Muy bien. ¿Definimos coeducación, Amparo? Sí, a ver, como os decía, para mí la coeducación, primero de todo, cuando empezamos, porque pensad que cuando nosotros empezamos se llamaba Mujer y Educación, lo que nosotros empezamos a trabajar. Y no hace mucho me encontré con los programas de Mujer y Educación, que algún día os los tendré que pasar, porque esa forma parte de la historia de Clavijo. Y eso los tengo guardados para pasaros, lo mismo que vídeos, aquel que os envié de Nelly, que ha vuelto a aparecer ahora, donde está Nelly, estoy yo también, y estaba nuestra amiga que murió. María José. María José. Bien, como os digo, la primera parte de lo que hoy llamamos coeducación tiene un sesgo, y lo digo tranquilamente, y que pensamos que las mujeres no es que fuéramos deficientes, no, sino que no se nos había dado el alimento ni cultural, ni político, ni educativo, ni de libertad, ni de valores, ni, que teníamos que realmente centrarnos en las niñas. Y durante muchos años, toda la primera parte, incluso cuando saldrán cuadernos para la coeducación de nuevo, algunos que hemos revisado Marina y yo, cuando los leía recordaba perfectamente que estaban pensados mucho más para que las niñas tomaran fuerza, valentía, energía, supieran quiénes eran y para qué estábamos en este mundo. Y no estábamos para servir a nadie, ni estábamos para acompañar, sí, pero no acompañar por acompañar las tareas domésticas, sino teníamos una vida y teníamos principios. Es decir, esa primera parte se compone sobre todo de repensar el papel de las mujeres. ¿Por qué seguimos sin estar en los libros de texto? ¿O por qué no se cuenta con todas las mujeres que van apareciendo y que en todas las universidades han hecho estudios, tanto en filosofía como en matemáticas, como en tecnología, como en aviación, como en música, como en todas? Hay miles de mujeres que han trazado vidas magníficas y maravillosas y no están en ningún sitio y siguen sin estar. Nos enteramos nosotras porque vamos siempre buscando ejemplos, buscando referentes, buscando personas que nos hagan sentir, pues todas somos realmente personas importantes en este mundo. Que no nos la hayan dado el valor, ese es otro tema. Pero ahí fue donde nos centramos, en valorar, en dar valor a las niñas. Y con los niños pensamos que nunca les pasaba nada. Al revés, que eran realmente, bueno, pues que eran como ángeles, digo yo, porque si no les pasaba nada, pues es que estaban en educación y triunfaban y eran exitosos, aunque yo era profesora de secundaria y sabía que los críos tenían muy malas notas también. Con lo cual, aquello que no les pasaba nada, bueno, pero no era nada de lo que nos pasaba a nosotras. Esto sí que era claro. Esto sí que lo vimos rápidamente. Pero cuando empezamos a mirar realmente qué era lo que le pasaba a los niños, que fue cuando yo conocí a Miguel Ángel Arconada, justamente después, dijimos, Dios bendito, ¿qué es esto? O sea, fue un shock, porque de verlos como realmente los sujetos que mandaban en el mundo, los sujetos que tenían valor, los sujetos que marcaban las jerarquías, los sujetos que tenían dinero, los sujetos que podían matar, que podían dar vida, es decir, eran los sujetos políticos, los sujetos culturales, los sujetos vitales. De repente ver cómo el sistema patriarcal los tenía totalmente pinzados por la parte más dolorosa, que es la parte emocional, dijimos, Dios mío, señor, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, la coeducación para mí, desde ese punto de vista, ahora que veo ambos sexos, desde este punto de vista, sigo diciendo que nos ha discriminado de formas muy diferentes a las mujeres y a los hombres. De formas, sigue haciéndolo, ¿eh? O sea, esto no es del pasado, es de esta mañana, es de ayer. Es lo mismo que
a ver, el sexismo, el racismo y el clasismo funcionan de formas muy parecidas, porque dan valor a unas partes, quitan a otras, jerarquizan, etc. Pero cuando tenemos las dos partes, entonces dices, dar el valor a las niñas, dar la proyección para que sean libres, pero no la libertad que se está entendiendo ahora. Me acuesto con quien quiero, enseño el culo o enseño las tetas. No, de esto no estábamos hablando. Estamos hablando de decidir teniendo criterios. Y teniendo criterios, poniendo por delante en qué sistemas vivimos. Y los dos sistemas que nos cruzan son el capitalismo y nos cruza el patriarcado. Por lo cual los criterios tenemos que partir a partir de análisis, de diagnósticos y de análisis. Entonces, las niñas tienen que remontar a dónde se las quiere llevar continuamente, que es la objetivación, el cuerpo, el sexo, la belleza. Y los niños desmontarle la parte heroica que tienen de haber matado y de haber sido glorificados por matar, de haber invadido y de ser condecorados por haber matado, por haber violado, por haber exterminado, por haber... Todo esto es deconstruir la educación, el sistema educativo, pero además de deconstruir, es realmente a la vez que deconstruyes tienes que ir dando, porque lo que no puedes dejar es la persona desnuda. Entonces, es por un lado diagnóstico, ir viendo cómo la coeducación, y ir dándole. Ahora ya tenemos materiales de todo tipo, formas de pensar, vídeos, yo qué sé, tecnología digital, de todo del mundo mundial, de las niñas hindús, de cómo hacen, de las niñas, de los niños tal. Es decir, podemos de alguna forma deconstruir y a la vez dándole fichas llenas de criterios y de valores y de principios coeducativos que harán de ellas las mujeres que somos nosotras. Quiere decir, fuertes, sinceras y que realmente estamos dispuestas no a pelear por pelear, sino a defender los principios que merecen la pena en la vida defender. Y los principios que merece la vida defender, por un lado, son que yo en esto insisto últimamente, a medida que voy siendo mayor, lo estoy viendo cada vez más claro, una bondad totalmente reflexiva. Es decir, quiero la bondad porque sé que a mí me repercute en mi forma de ver el mundo y en mi forma de relación. Quiero la ternura exactamente por la misma razón. Porque la ternura me hace acercarme a las personas con las manos abiertas, siempre dispuestas a abrazar. Quiero estar en un mundo donde la mentira sea castigada, y cuando digo castigada lo digo con toda tranquilidad, castigada. Sean políticos, me es igual. No pueden seguir engañándonos. No, y para eso tenemos que formar al alumnado en coeducación. Y cuando digo coeducación es en criterios que puedan hacer análisis de la realidad continuamente. Yo decía una vez hace tiempo, decía, el sexismo se levanta todos los días como el Facebook con nuevas páginas abiertas. Cambia tanto el sexismo como el Facebook. Quiere decir que tenemos que estar con los ojos continuamente. Ayer a la noche escuché la siguiente, os lo cuento porque es que fue como aquello de la bofetada, no tiene que ver con coeducación. Le hacen una entrevista o comentan a la, ¿cómo se llama esta señora que es modista y que es diseñadora? La mujer de... Agatha Ruiz de la Prada. La Ruiz de la Prada. Y dice esta señora, tal cual. Dice, a mis hijos nunca les dije si eran ricos o pobres. O sea, si la hubiera tenido enfrente, le hubiera dejado un par de bofetones, le hubiera insultado por idiota. Porque ¿cómo le vas a decir si eres rico o pobre? Es que si eres pobre lo notas. Porque pasas hambre, porque pasas frío,
porque no puedes ir a ningún sitio que quieras, aunque lo desees, porque tu vida está restringida y además estás siendo discriminado continuamente por la pobreza. Serás tonta. Es decir, mujeres como estas, hay que decirles que no nos valen, que son inútiles en una sociedad que ya bastante inútiles a veces. Pero claro, lo mismo que pasa con el clasismo pasa con el sexismo. Cuidado, que es que cada día si lees o miras un ratito dices, otra vez. Claro, cuando empiezas te asustas porque dices, el mundo entero se me viene encima. Pero es que cuando sigues siendo mayor, sigues diciendo, el mundo se me viene encima. O sea, que no acabamos. A ver, por muy mil mujeres que tú decías en el Congreso del Quebec, que fue el mayor agradecimiento que yo le puedo hacer a Marian en los días de mi vida, y Marina igual. Es decir, haber logrado montar algo que durante años intentábamos y no acabábamos nunca de coser, porque es que no lo acabamos de coser nunca. Se nos iba por un lado, hacíamos una cosa en Asturias, una cosa en Barcelona, una cosa en Andalucía, y sí, nos encontrábamos muchas, pero nunca fue realmente un congreso como tal. O sea que ese es el principio de una nueva era, donde ya estáis vosotras de protagonistas. Y yo también ahí te quiero dar mucho más. No he definido la coeducación, pero me es igual. Sí, sí, la has definido. La has definido perfectamente, Amparo. Yo creo que además poco más hay que añadir en esa definición. Lo que sí me gustaría, para la gente que no conozca el tema del Congreso, es comentar una cuestión. Para mí lo más importante de ese Congreso es que fue algo absolutamente espontáneo, a pesar de haber sido 1000 personas, algo absolutamente espontáneo y fuera absolutamente de las instituciones. Es decir, totalmente horizontal. Y de hecho yo creo que fue así porque no nos lo propusimos en ningún momento que fuera así. Y por eso pudo surgir. Es decir, es la típica frase esa de como no sabíamos que era imposible, pues mira, lo hicimos. Porque realmente si nos llegamos a poner a pensarlo, creo que no hubiéramos conseguido. Os cuento rapidísimamente cómo fue ese inicio, porque creo que es importante cuando las personas coeducadoras siempre seguimos trabajando y reivindicando a la vez. Pero no puede ser el pararse solo a reivindicar y no estar haciendo a la vez ya coeducación en la baldosa que puedes, donde puedes, pero que es mucha baldosa un aula, por cierto. En ese sentido, como efectivamente de vez en cuando se te enciende la luz. Yo salí una vez de un claustro real, de mi centro educativo, de mi instituto, y salí con un cabreo de 1000 pares. Bueno, pues como cada claustro que tenéis en cada centro educativo, ¿vale? Salí con un cabreo total porque se había tratado el tema de la igualdad y habían aparecido reticencias, obstáculos, el que no decía que no. Aparecía otra que te decía, ¿qué razón tienes? Pero ni de coña. O aparecía otra que decía, es que yo no tengo horas, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo ganas. Entonces, salí con un cabreo tremendo y dentro de mi coche recuerdo que dije en voz alta, joder, ¿cuándo perteneceré a un claustro exclusivamente de igualdad? Y de repente me vi allí y dije, pues lo hago. Quiero decir, como nunca va a ser eso, nunca voy a estar en un centro educativo en el que el 100% esté trabajando por la igualdad, porque eso tendría que ser algo obligatorio por parte de las instituciones. Y ahora mismo las instituciones no tienen ganas de obligar al 100%, está claro, ni tienen ganas de enfrentarse y afrontar los posibles problemas mediáticos que eso les podría traer. Yo, bueno, pues lo hago. Y efectivamente hice mi propio claustro, que yo pensé que íbamos a hacer unas 20, 30 personas ahí, bueno, compartiendo cositas y tal, y se llamó Claustro Virtual de Coeducación. Es un grupo de Facebook que si alguien no lo conoce, estáis invitadas, por supuesto, a entrar. Y resulta que el Claustro Virtual de Coeducación tiene casi 12.000 personas ahora mismo de todo el mundo compartiendo dudas, materiales, debates y demás. Un día alguien puso en el claustro, a ver cuándo nos vemos. Y por lo mismo que el claustro surgió, y dije, ¿a qué hacemos un congreso? Y la gente dijo, ¡ay, ojalá! Inmediatamente me llamó Yolanda García y dijo, ¿para cuánta gente quieres el congreso? Y dije, hostia, a ver, decir en Facebook, ¿a qué hacemos un congreso? No era... Y dijo ella, hay un auditorio en Madrid de 300 personas y uno de 1000. Dije, coge el de 1000. Bueno, no, miento, primero le dije, ¿cuánto cuesta eso?
Porque claro, entre otras cosas, a todo esto es por teléfono 2 amigas. Dije, ¿cuánto cuesta? Y dice, no, ya verás cómo lo conseguimos gratis. ¿Cuál prefiero? Coño, si es gratis, pilla el de 1000. ¿Qué tontería vamos a hacer con 300? Que tira para 1000. Pero era todo un poco como, qué risas, ¿no? Estamos hablando de esto y a los 2 días o a los 10 días, Yolanda efectivamente había conseguido de la Carlos III de Madrid el auditorio de 1000 personas. Había ya iniciado trámites para una subvención en el Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, había hablado con el Ayuntamiento de Leganés y claro, no quedó otra que hacerlo. Y efectivamente lo hicimos y abrimos la inscripción y dijimos, bueno, pues ya verás, como seamos 40, en un auditorio de 1000 sí que guardamos distancias. Bueno, de aquella no había distancias, ¿sabes? Y no, tuvimos 1200 solicitudes, es decir, tuvimos que dejar casi a 200 personas fuera, porque no cabíamos literalmente en el auditorio, ¿no? Y así surgen los congresos y así surgió la Asociación Clavico, así surge algo que no esperamos a que las autoridades ni nos dieran permiso, ni nos dijeran que adelante, ni nos dieran un solo euro en ese sentido. Es decir, si llegamos a estar reivindicando continuamente que alguien haga un congreso, no se hubiera hecho. Lo que decidimos fue, pues vamos a hacerlo, yo qué sé, nos tiramos a la piscina y a ver qué pasa. Pues lo que pasó fueron miles de abrazos, ¿no? En ese sentido, creo también que las personas coeducadoras tenemos que tener mucha conciencia de que tenemos un campo de acción valiosísimo, independientemente de lo que hagan las autoridades educativas o de lo que nos digan. Primero tenemos el armazón legal que nos obliga a educar para la igualdad. No debemos olvidarlo, que tenemos 3 leyes orgánicas de obligado cumplimiento en el Estado español, es decir, la Ley Orgánica de 2004 de medidas integrales contra la violencia de género, que obliga a educar para la igualdad, y las digo rápidas, la Ley de 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y ya, ahora, ya la LOMLOE, aprobada ayer mismo, me parece, y ya con su generalización y demás, que es una ley, vamos a decir, bastante coeducativa, pero que obliga también a llevar la coeducación. Tenemos el armazón legal y tenemos el aula. Nuestro alumnado tiene derecho a recibir educación para la igualdad. Por lo tanto, podemos tener nuestra pequeña baldosa de aula donde llevar la igualdad, donde hacer que niñas y niños se eduquen realmente alejados de los estereotipos sexistas, donde abrir el catálogo de posibilidades que tenemos hombres y mujeres, independientemente de si has nacido hombre o mujer, da igual, joder. Tenemos un catálogo de posibilidades inmenso donde podremos elegir también dependiendo de las circunstancias de nuestra vida. No soy tan utópica como para pensar, si quieres, puedes. No, eso es de coaching positivo idiota. O sea, si quieres, puedes, no. A ver, intenta tocarte la espalda con el codo. Por mucho que quieras, joder, que no puedes. O sea, entonces, bueno, no soy tan utópica como para pensar que no hay circunstancias de clase, económicas, culturales, incluso a veces circunstancias personales simplemente que te impiden, ¿no? O de salud, o etcétera, ¿no? Pero que no sea por el profesorado el capar el catálogo de posibilidades de los niños y de las niñas. Que el profesorado pueda presentar los catálogos completos de actitudes, de comportamientos, de profesiones, de estudios, de acciones en lo doméstico, de toda la vida, presentar todo el catálogo y que sepa nuestro alumnado que no es una cuestión ni de niños ni de niñas, es una cuestión de ética social, y eso siempre lo dice Miguel Ángel Arconada y eso me encanta, ¿no? Es decidir tu postura ética en esta sociedad y tenemos que decidir la postura de la igualdad como docentes, como no docentes, me da igual, como familia, como persona, simple y llanamente. Entonces, la coeducación lo que sí ha conseguido, y eso, joder, es una maravilla, es crear familia, saber que estamos acompañadas, que ninguna de vosotras estáis sola llevando la coeducación a vuestro aula. Puede que en vuestro centro educativo sí, pero no tenéis más que silbar y aparecemos miles.
porque estamos ahí, porque estamos haciendo lo mismo, el mismo esfuerzo de llevar la igualdad, los mismos obstáculos. Todo Dios tiene un Germán en su instituto, joder. Bueno, Germán es el mío, pero todo el mundo tiene, con perdón de lo que voy a decir, y es verdad que esto va a quedar grabado y luego se ve, pero me da igual, mira, todo el mundo tiene un grano en el culo en su instituto. Bien. O dos. O dos, o a veces más de dos, pero bueno. Pero aún así, la comunidad coeducadora es una comunidad absolutamente emotiva que tenemos que aprender, además, porque no lo llevamos en nuestra mochila, a expresarnos con todo ese cuidado de las personas, con todo el cariño, con toda la afectividad, con una comunicación no agresiva que nos lleve a ser realmente familia. Yo os puedo decir personalmente que para mí ver a Amparo Tomé, ver a Carmen Ruiz Repullo, ver a Miguel Ángel Arconada, es ver a mi familia también. Os animo no a que empecéis, porque muchas de vosotras seguramente lleváis más tiempo que yo, más experiencia que yo y me podríais enseñar a mí la coeducación, ¿no? Pero si hay alguien que todavía tiene miedo de, oye, si me sale mal, si te sale mal, aquí estamos todas, que nos ha salido mal miles de veces, pero también nos han salido muchas cosas bien, ¿no? Entonces, animar a coeducar, porque es la única manera, es la única innovación educativa real. Llevar la igualdad a las aulas. Ni llevar los iPads, ni llevar los ordenadores, ni llevar a nada. O sea, lo siento mucho por aquella gente que estéis en todas esas innovaciones preciosas. Si no tienen perspectiva de género, esas innovaciones, si no tienen igualdad en esas innovaciones, pues para eso me quedo con el encerado y la tiza blanca. No necesito ni iPad, ni escuelas estas de aprendizaje, ni nada de nada, ni vocación de servicio, porque si no tienes vocación de servicio hacia la igualdad tampoco me vale de nada. Entonces, no sé, siempre lo que me gustaría sería transmitir las ganas, ¿no? Solo existe el síndrome del profesor quemado, de la profesora quemada nunca hablan, pero bueno, vamos a, en fin, del profesorado quemado. No existe ese síndrome entre la gente coeducadora. Somos el profesorado más feliz, me cago en tal. Bueno, es que eso además lo dijo, o sea, está demostrado y todo, ¿no? Porque siempre tenemos objetivos delante y siempre sabemos que trabajamos por un mundo mejor. Y eso no te permite quemarte, te permite cansarte, por supuesto, ¿eh? Todo el mundo tenemos derecho también al cansancio, a descansar, a veces a desconectar. Pero no te quemas, porque sabes que es demasiado importante lo que estás, ¿no?, haciendo. Amparo, perdona por el rollo que me acabo de tirar. No. Speech del copón, pero bueno. Amparo, una cuestión. ¿Cuál crees que es ahora mismo el gran obstáculo de la coeducación o la gran carencia de la coeducación? Yo creo que la gran carencia de la coeducación... A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo con que el Congreso primero y el segundo salieron como realmente fue como una bomba de alegría, de conocimiento, de abrazos, de emociones, y salió porque realmente no dependíamos de ninguna institución. Y no porque las instituciones no sean necesarias, pero no son las que necesitamos. No, hombre, y son más tristes. Si ya te viene alguien mucho de protocolo y demás, nos rompe los abrazos. Totalmente. Pero además no es esto, es que la institución está al servicio de la ciudadanía. Y esto no lo entienden los que están en las instituciones, ni las que están. Es decir, el servicio quiere decir estoy para echarte una mano en todo. Y desde luego en coeducación, os juro por Dios, y lo sabéis todas, nadie nos ha echado una mano nunca, a pesar de las leyes. Nunca. A ver, eso es un obstáculo porque, claro, si pusieran el mismo interés como hicieron en Madrid, en escuelas trilingües, o inmersión, o digitalización, o otro gallo cantaría. Sí, porque hay colegios en los que la lengua vehicular es el inglés. Por supuesto.
y estamos donde... Pero te digo, es decir, ¿cómo nos vamos inventando desde la educación proyectos modernos, pero no de cambio sustancial de la persona? La coeducación entra en lo más profundo del ser y por eso es la transformación. Quiero ser una persona que me transforme a mí a la vez que estoy transformando. Es decir, y transformo, como dices tú, el ladrillo o la sala. ¿Cuáles serán los obstáculos? Desde el punto de vista institucional, yo creo que, a ver, en algún momento yo creo que el Ministerio de Educación y todas las autonomías se darán cuenta en estos momentos de pandemia, donde el cuidado es el elemento básico y fundamental. Si no hemos enseñado a nuestros niños y niñas las emociones, qué implica cuidar, la responsabilidad de cuidar, autocuidarse, ¿qué nos está pasando? Que las criaturas que tienen 18 años, y lo puedo entender, pero claro, no las hemos educado en el cuidado. Si no, no harían lo que están haciendo. De botellones juntos, 23, 84. Es decir, no es que los culpe de la pandemia, pero forman parte de un personal que no está cumpliendo con sus obligaciones en estos momentos. Y es porque no hemos hecho hincapié, no nosotras, no les hemos enseñado ni responsabilidad ni sus padres, ni en las escuelas, la responsabilidad ciudadana. Y les hemos enseñado a autocuidarse, porque no estaba en el currículum. Y como no estaba en el currículum, yo no tengo ninguna obligación de educar. Tengo de formar, pero no de educar, Claro. de educar y de no formar. Pero, ¿sabes, por ejemplo, yo lo que veo últimamente incluso en la comunidad educadora en general? A ver cómo lo digo, ¿vale? Veo que la dejadez de las autoridades educativas con respecto a la obligatoriedad de cumplir la ley, estoy hablando de la obligatoriedad de cumplir la ley que nos obliga a educar para la igualdad, esa dejadez ha llevado a que los obstáculos, aunque sean pocos en cantidad, gritan mucho y por lo tanto hacen un daño tremendo. Pero no solo hacen un daño tremendo por un daño directo, es decir, a mí me puede gritar uno y puede gritar mucho y vale, es un daño directo, pero el daño es a toda la gente que está escuchando que a mí me gritan, porque le mete el miedo en el cuerpo. Es decir, la ultraderecha, voy a hablar claro, la ultraderecha vence siempre que intenta hacer la política del miedo, la política del pánico, porque con una sola agresión le ha metido el miedo en el cuerpo a todo un colectivo. Eso significa que aunque esa agresión directa no haya ido a buen puerto, sí que han triunfado en su estrategia. Por eso yo muchas veces hablo de mucho cuidado con la autocensura. Sí. No dejarse llevar por los miedos, porque quienes nos agreden, quienes nos obstaculizan, no son tantos. No. Son muchos menos de los que creemos, gritan mucho más y tienen unas estrategias de violencia que no tenemos nosotras, eso también es cierto. Y por lo tanto nos descolocan, ¿no? y nos violentan mucho. Pero hay que tener cuidado porque si no, acaba sucediendo algo que me ha ocurrido hace poco y es alguien a quien le dice, mira, Marian tal, no sé qué, y dice, Marian es de Escolae y está haciendo ahora algo para Asturias y contesta esa persona, entonces acabaremos en los juzgados. Oye, pues me jodió la de Dios oír eso, es decir, o sea, de todo Escolae o de todo proyecto de coeducación, lo único que se te quedó es la agresión de la ultraderecha hacia el programa. Porque fue mucho más que eso, no solo Escolae, no estoy, eso era la anécdota, ¿no? Sino de todo lo que hacemos, lo único que vamos a hacer es no molestar a Germán. Es que Germán no diga nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y todas las que estamos alrededor y todos los que quieren que se diga algo a pesar de Germán y nuestro alumnado, le vamos a dejar entonces solo en manos de los germanes.
Entonces, yo creo que ahora mismo es un obstáculo muy grande el miedo. ¿Y por qué el profesorado puede tener miedo? Porque las autoridades educativas no han puesto la protección suficiente para el profesorado ni lo han hecho obligatorio, porque el día que sea obligatorio, como lo de poner las faltas de asistencia por ordenador, se acabó lo que se daba. Tú puedes decir, pues yo no estoy de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo con los radares de la DGT, y si voy a más de 120 me pillan y no le puedo decir a la Guardia Civil, es que yo no estoy de acuerdo con el radar, porque se va a tozonar de risa al Guardia Civil. Pues lo mismo vamos a hacer las coeducadoras cuando sea obligatoria la coeducación. Y nos diga Germán, pero yo no estoy de acuerdo. Nos reiremos a carcajada limpia y diremos, me tira del aire que no estés de acuerdo. Es obligatorio. Lo mismo que encender los ordenadores, lo mismo que... ¿Cuánta gente no decía en los centros educativos, en el mío por lo menos, cuando nos dijeron, dentro de un mes todas las faltas de asistencia por ordenador, nada de poner ahí en el parque aquel de, ¿está fulanito? No, el número 11 no está, ahí no está, y que luego lo quemábamos con pitillos para que no se viera nuestro... Bueno, eso eran otras épocas. Bien, no, por ordenador. Y yo oía así de gente decir en el ISTI, pues yo no pienso hacerlo por ordenador, pues a mí una mierda el ordenador, yo seguiré haciendo la mano. Hoy en día no hay nadie que lo haga a mano. ¿Quién fuma hoy dentro de un centro educativo? Nadie. Nadie. Pues lo mismo tiene que ser carteles que pongan espacios libres de sexismo, en vez de espacios libres de humo. Y ya veréis como dentro de X años, 200, 300, 1200, ¿qué más da, joder? Lo veremos igual. Lo veré. Vosotros sí, yo también. 1200 yo fijo. Serán espacios libres de sexismo. Siempre que haya una autoridad que ponga el cartel, la ley, la inspección. Claro, para eso inspección tiene que saber también, ¿eh? Ya. No, en Euskadi hace años, a mí la alta inspección, que yo no sabía que había alta inspección o baja inspección. No, la baja no. Hay alta, y tamaño estándar. En Donostia para hacer un curso de coeducación. Y nunca me he reído más, de verdad, dando coeducación una semana a la alta inspección. Y realmente, porque eran como críos chicos, es que no sabían. O sea, hacían preguntas que dices, no es posible. No es posible. Y donde sí que se formaron muy bien fue en Andalucía hace años. Claro. Es que es fundamental. Esto ha desaparecido ya, pero durante unos años aquello era un bálsamo. Claro, es fundamental formar todos los eslabones de la cadena. Y estoy hablando desde la consejera o consejero que haya, que claro, si no tiene perspectiva de género, no tiene ni idea de coeducación, a ver qué interés va a tener en priorizarlo de nada. No estoy hablando en el caso de Asturias en este momento, eso también es verdad, menos mal. Pero bueno, estoy hablando de casos de otras comunidades que conozco, ¿no? Y luego, vete en todos los eslabones. Hasta la última consejera. No digo bajando porque no me parece a mí que la consejería... En el organigrama entran todos los eslabones que... Si llega la inspección a tu centro y te dice, proyecto educativo de centro, le falta la coeducación, dame la programación, y no se paran en esas estupideces que se paran a veces, que si te falta uno de los 348.000 objetivos concretos para primero de la ESO, y se paran en que no hay ni uno de esos 348.000 que sea coeducar, que sea llevar la igualdad al aula. Pero claro, primero tienen que formarse también. Entonces, ha habido dejadez de funciones en ese sentido. Porque ya desde el 2004 y ya desde antes en la LOCSE se hablaba de coeducación y nos han interesado. Ese es un grave obstáculo. Ahora bien. Y te voy a decir otro. No debemos pararnos por ese obstáculo, también es verdad. Te voy a decir otro que es fundamental. Hay personas que han entrado en el mundo de la coeducación y lo que han hecho, te lo digo porque me lo han dicho, no porque yo elucubre o me lo imagine. Me han dicho, es que he acabado 2 o 3 o 4 libros de coeducación, no libros, sino ejercicios de coeducación, y ya no sé qué hacer. Sí, claro. Ahí hay una falta de metodología total. Y cuando realmente dices, bueno, pues yo voy a hacer un poco, a ver si transformo la lengua. Porque si lo haces en soledad y pones, pues bueno, la importancia que tiene el lenguaje inclusivo, y trabajas eso.
Pero luego dices, y los juegos, y lo tal. Es decir, si no hay un principio de diagnóstico que a ti te enseñe a descubrir todas las trampas del sistema y cómo está, a quién miras, a quién preguntas, cómo preguntas, de qué preguntas, cuando preparas la clase, en quién piensas o en quiénes piensas, esos ejercicios que te van a dar o qué esperas que te den como resultado. Es decir, el marco. El marco en la cual tú estás ubicado tiene que tener una metodología. Y la primera de todas es poder descubrir dónde está el sexismo. Si no descubres eso, vas dando palos de ciego. Sí, totalmente. Es decir, yo creo que la metodología de intervención y de cambio en el profesorado y en cualquier agente educativo es básica y fundamental, porque es el cambio de mente. Es cuando empiezas a ver que la televisión dice, pero bueno, ¿cómo van así vestidas estas señoras? ¿O por qué dicen estos chistes? ¿O por qué cantan de esta forma? Es decir, empiezas a ver, digo en la tele, como te puedo decir en los ordenadores, o lo que sea, o en la calle, que estás observando. Es decir, el descubrir el sexismo es el primer punto, el cambiarlo después. Claro, pero si te das cuenta, Amparo, con la igualdad, con la coeducación ocurre lo mismo que con la igualdad cada vez que hay elecciones políticas. Quiere decir que durante 4 años se olvidan de la igualdad y luego de repente, ostras, todo Dios quiere conseguir voto, ¿no? Dándose un barniz. Con la coeducación también ha habido mucho barniz en ese sentido. Yo he estado en centros educativos trabajando en los que por hacer algo el 25 de noviembre y hacer algo el 8 de marzo ya ponían en el informe final, en este centro se coeduca. Cuando habían sido 2 acciones puntuales poco significativas para el alumnado, puesto que no habían tenido ni una continuidad, ni estaban, no eran acciones dentro de un programa sistemático, generalizado, de la cultura. No estaban dentro de una cultura de igualdad en el centro educativo. Ese centro educativo no tenía una identidad coeducadora en absoluto. Simple y llanamente, el 25N, a la hora del recreo, 5 de los minutos del recreo se hacían 5 minutos de silencio, que claro, en la adolescencia, en tu recreo, 5 minutos de silencio no es por nada, pero menuda tortura, era tortura para mí, que era profe, con lo cual ya me imagino para el alumnado, ¿no? Y el 8 de marzo, bueno, se ponían unos lazos morados muy bonitos, cada uno en la solapa, que te los daban a la entrada y era un centro coeducador según el claustro, ¿no? Es decir, la coeducación también se le ha dado un barniz coeducador muchas veces a cosas que no son coeducación. Coeducar en realidad es sistematizar la igualdad en todos los ámbitos educativos y transformar. Entonces, o sistematizamos por medio de programas potentes de coeducación, planes de igualdad en los centros educativos, etcétera. Una manera de sistematizar que además contemple el contexto de cada centro educativo. Es decir, no es lo mismo un centro educativo, por poner ejemplos que yo conozco, pero que cualquiera podríais poner otros, no es lo mismo un centro educativo enorme en pleno centro urbano de Gijón que un centro educativo en Arenas de Cabrales, que por cierto hace días que no pueden acceder al centro educativo por la nevada, porque no solo nieva en Madrid, incluso hay sitios en los que nieva todos los años, que lo llamamos invierno normalmente, pero bueno, en otros sitios se llama de otra manera. Aquí se llama invierno, en Asturias se llama invierno de toda la vida. Entonces, que cada centro educativo también pueda tener la suficiente flexibilidad como para contextualizar un programa, un plan de igualdad que realmente englobe todas las acciones y toda la comunidad educativa, familias, personal no docente del centro, personal docente, ámbito social, ayuntamientos, asociaciones, no sé. Es decir, el centro educativo, a la vez que coeduca, también transmite igualdad para la sociedad, ¿no? Claro, eso no sé si es utópico, yo creo que sí que lo vamos a hacer. Es un motor. A ver, que tiene que haber en la ciudad, tiene que haber más motores aparte del sistema educativo o de los centros.
Es decir, es un motor y es importante porque las criaturas van desde 0 a 18, con lo cual realmente ahí tenemos los periodos más importantes donde las criaturas son capaces de absorber más, tanto en la infancia como después en la adolescencia. Es decir, son los dos grandes momentos. Pero además de esto, tiene que haber, políticamente, tiene que haber un motor dentro de los ayuntamientos. Los sindicatos juegan un papel importante también. En este caso, comisiones, hemos trabajado años, vamos, yo con comisiones, no sé, y con UGT también, y con usted, que yo recuerde, ¿no? De colaborar con charlas, con cursos y demás. Me ha hecho muchísima ilusión que te acordaras ¿quién presentó la Teresa? Teresa, no, fue Soledad o Teresa que habló del momento que nos hicieron, no sé, un pequeño reconocimiento, un gran reconocimiento a Marina y a mí, que estaba Mercedes y demás. Bueno, yo recuerdo aquello, os voy a contar la anécdota porque yo acababa de salir de una hepatitis C que me había llevado a la muerte mucho más que a la vida durante muchos meses. Y estaba muy... Y mi nieta pequeña vino con mi hijo. Mi nieta era un cascajín pequeñita, pues debía tener 3 añitos así. Y cuando salimos del centro de comisiones, me dio la manita y me dijo, Lali, ¿cómo puedes tener tantas amigas? Cuando sea mayor quiero ser como tú y tener tantas amigas. No se me ha olvidado en la vida. O sea, aparte de la emoción que supuso. Claro, estos son referentes vitales en este caso. El que mi nieta viera en aquel momento, aunque yo casi no podía ni hablar, pues es que estaba todavía muy floja y muy débil. Pero luego una vez que me mandaron aquí en el ayuntamiento a leer el pregón del pueblo, las tenía mis 2 nietas a la derecha y a la izquierda. Y digo, aunque solo sea la coeducación, sirve para darles alas a las criaturas. Otra cosa que quiero entrar es cuando las personas entran en currículum y dicen, ¿cómo adapto las matemáticas, la biología, el latín no, porque me parece que ya no está, la música, que ya tampoco no sé si está, la filosofía, las ciencias, la tal y la cual, desde el punto de vista coeducativo? Este es un tema que preocupa a mucha parte del profesorado, porque durante siglos se ha dicho que la labor de la maestra, del profesor, del maestro, de quien sea, es realmente transmitir conocimientos. Y esto va a misa todavía, aunque esos conocimientos ya no tengan el valor que tenían hace 10 años. Porque hasta hace poco tiempo esos conocimientos eran los que nos servían como pasaporte para entrar en el mundo laboral. En estos momentos el mundo laboral ya estamos viendo qué está haciendo, desmoronándose totalmente. Y está iniciándose un nuevo parque laboral que parece ser que va por la robotización y que va por la digitalización, pero que de algunas formas, ni como taxistas, ni como yo qué sé qué. O sea, las fábricas en estos momentos, los hoteles, el turismo, va totalmente decayendo. Es decir, conocimientos que eran necesarios hace unos años, pues cada vez será más importante la filosofía, cada vez será más importante la música, cada vez será más importante los valores. Y la flexibilidad en pensar mundos. No saber raíces cuadradas o lo que sea, sino más bien asignaturas que nos lleven a la crítica. La coeducación que nos puede enseñar, nos puede dar todos los valores importantes para la vida, para la comunidad y para la convivencia, desde el punto de vista no sexista, nos puede dar la gran flexibilidad y nos puede dar mirar las asignaturas con una perspectiva totalmente diferente. Es decir, cuando coges un artículo y dices, este artículo me ha gustado, ¿por qué te ha gustado? Porque de alguna forma está uniendo la literatura con la filosofía, con la música. Es decir, el mundo en grande, desde miradas diferentes, es tal como veo yo que van las cosas.
hasta ahora eran compartimentos. Claro, ciencias, biología, bueno, la sociología, Carmen y yo, me imagino que desde el marco nuestro es como más fácil de ver. Pero de alguna forma yo creo que va por ahí. Y creo que no me confundo mucho. Ojalá. Creo que no me confundo mucho. No, y es cierto, es decir, el arte tendrá una gran importancia. La música tendrá una gran importancia. Es decir, hagamos que nuestras criaturas vibren, sientan emociones desde pequeñitos. Y vuelvo a decir con los niños, a los niños los seguimos infraeducando. Y cuando digo infraeducando, no les estamos deconstruyendo todo aquello que tienen, porque es que la tele sigue dando los mismos tipos de pelis. Los referentes que tienen son los matones. El otro día en casa de una gente que estaba, le dicen dos hermanas a su hermano, tú cállate que estás todo el día con la tablet. Y le dice el hermano, y vosotros estáis haciendo trabajos manuales. Y le dicen ellas, y tú matando a gente. Y dice él, es lo más divertido del mundo. Conversación. A ver, este niño no se ha inventado que matar es divertido. Que los juegos que aparecen en la tablet, que les compran los papás o los mamás, lo que sea, siguen estando ahí. Y si les parece divertido es porque, bueno, pues si matan a 100 y le dan 20 puntos, pues bueno, no sé cómo les funciona. A lo que voy es que desde la escuela tenemos que trabajar mucho más la feminización en ese aspecto de los niños. Y cuando digo feminización es darles la posibilidad de los valores que han sido llamados femeninos, que no son femeninos, que han sido llamados femeninos, y dárselo, llámese saber escuchar, llámese saber mirar, llámese respetar la palabra de los demás, llámese no andar a empujones, llámese no gritar, llámese... Es decir, hay una serie de principios que implican en la vida estar de una determinada forma. Y esto no es ser antiguo, no, es poder estar en el mundo mejor. No, es ser muchísimo más moderna que el mundo que tenemos, en realidad. Amparo, ya sabes que tú y yo nos ponemos a charlar y, hostia, podíamos estar años, pero yo creo que podemos dar incluso entrada a alguna gente que igual quiere comentar algo. Marian, Amparo, si me lo permitís, antes de comenzar a dar el turno de palabra, aprovechando que tenemos entre nosotras esta tarde a Carmen y a Miguel Ángel, si a ella y a él les apetece hacer algún tipo de intervención, reflexión. Vamos, yo no sé si es abusar de la amabilidad. Hay que aprovechar para atracarles. Yo, por mi parte, recogiendo esa invitación y la alegría de estar juntas, sí que me gustaría decir un par de cosas al hilo de lo que habéis ido comentando de los obstáculos para que no acabemos de tener la coeducación que nos merecemos, ¿no? Creo que debo decir que uno de los obstáculos es la escasísima implicación del profesorado masculino. Lo tenemos en un foro que no deja de ser privilegiado como este, que no es representativo del gremio y que incluso en los foros de coeducación no hay más de un 15% de asistencia masculina y que ello denota cómo todavía los hombres en general y el profesorado masculino en particular también no acaba de asumir como propio el reto de la igualdad, el compromiso con la igualdad, etcétera. Yo creo que tenemos que avanzar en ese aspecto porque si no va a haber gente que intencionadamente va a distorsionar el mensaje y va a seguir reduciendo a que esto de la coeducación es una aportación interesada de las mujeres que quieren hacer no sé qué y que además van a distorsionar con algo que a mí me fastidia muchísimo, ¿no? Carmen quizá lo diga luego porque siempre lo dice muy bien, ¿no? Que cuando entras en el aula ves a los alumnos enfurruñados y a las alumnas empoderadas. Y falta una briznita para que surja la gran polémica o la gran bronca. Y yo sigo creyendo que las clases o las actividades en las que trabajamos específicamente la coeducación no tienen que ser un momento de conflicto y de guerra de los sexos, tienen que ser un momento de encuentro y de complicidad, a construir un mundo mejor. Y todavía no lo estamos logrando. Y los hombres y los profesores no están todavía ahí, están en la retaguardia,
Algunos en la resistencia, otros están al revés, como una mirada condescendiente, paternal, qué bien lo estáis haciendo, otros en la ironía, y muy pocos se han remangado las manos y han decidido que también tienen que coeducar, que a los profes ya nos vale y ya nos toca. Y tenemos que ser además especialmente claros con el tema de la coeducación con chicos, porque la escuela es el único espacio en que los chicos es posible que tengan un mensaje igualitario. Es el único espacio de toda la sociedad y quizá algunos grupos juveniles en que van a tener un mensaje en que les invite a cuestionarse cómo se van a identificar o no con el proyecto de igualdad. Y no podemos perder esa oportunidad porque si no se nos van. En el entorno social, los mensajes de invitación a ser un hombre machista son permanentes y son muy potentes. Y sin embargo, cada vez más tenemos pequeños lugares y pequeños mensajes más plurales que podemos utilizar en beneficio de otras masculinidades comprometidas con la igualdad. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que la escuela sea un espacio de coeducación con y para los chicos, porque si no, no sé dónde los vamos a agarrar. Y tenemos que a lo mejor buscar el tono adecuado para que no se nos pongan a la defensiva, para que no crean esa distorsión de que la coeducación los está acusando de ser maltratadores en potencia. No. Un muchacho no es un maltratador en potencia, un muchacho es una persona en formación que tiene que decidir qué papel en su vida va a tener la igualdad. Y tenemos que darle la oportunidad de que se lo cuestione de alguna manera. Y es tan rentable en coeducación con chicos hacer la pregunta de por qué hay hombres que maltratan, que hay que hacerla, como hacer la pregunta de por qué hay hombres que no son machistas. Ampliar la mirada y ver que hay hombres que no configuran su identidad en el machismo, ver cómo eso es posible y ver, por tanto, que tú tienes que decidir dónde te quieres posicionar de alguna manera. A mí me parece un tema apasionante el de trabajar con chicos. Y antes me parece que hubo quizá unos años en que había muy poquitos materiales, muy pocas iniciativas, etcétera. Hoy ya no existe esa disculpa. Hoy tenemos materiales de sobra para enfocar el trabajo específico con chicos, para masculinidades diversas, coherentes con la igualdad, que renuncian al privilegio del poder y que se sienten equivalentes a sus chicas y que asumen roles compartidos y roles sanos en relaciones que merecen la pena. Yo simplemente en un foro como este tengo que llamar la atención de la escasa presencia masculina, animando a los que sí que están y detectando que tenemos que estar muchos más porque hay mucha tarea y la escuela es de los pocos espacios donde la podemos hacer. Disculpadme por esto, que es que no me resistía. Gracias. Bueno, yo la verdad que después de todo lo que había hablado, poco que aportar, ¿no? La verdad que he disfrutado y creo que estamos en un momento en el que estos espacios, es una pena que no tengamos el espacio presencial, pero creo que es fundamental seguir con este trabajo online. De todo lo que habéis dicho, a mí me preocupa una cuestión que está pasando en la escuela, en la educación, en la actualidad, de parte de esa resistencia. Y es que estamos escuchando un poco todo ese relato de la coeducación, es que nos quieren meter la coeducación. La coeducación no es una ideología, es un derecho. Es decir, a mí no se me inventa porque me da la gana reivindicar igualdad, está recogido en el marco jurídico legislativo a nivel internacional y a todos los niveles. Y, por tanto, creo que es fundamental que esto lo vayamos deconstruyendo desde dentro de los centros educativos, porque se sigue pensando que lo que queremos es meter una idea. ¿Pero qué idea? Si esa idea está recogida en leyes orgánicas que son al más alto nivel. Es decir, esto no es una ideología. Y ahora están viniendo no solo desde esa extrema derecha, sino desde la extrema derecha unida al sistema patriarcal de toda la vida. Lo que pasa es que son discursos muy fáciles en un momento muy complejo donde te agarra a cualquier discurso social que te libere de la responsabilidad de moverte del lugar en el que estés. No sé si me he explicado en lo que quería decir. Antes comentaba Amparo, es que esto no es inglés, esto no es bilingüismo, ni trilingüismo, ni pantallas digitales. Es que una de las diferencias con todo esto es que cuando yo entro a un aula y voy a dar una clase de bilingüismo, yo me pongo la chaqueta de bilingüismo, pero es que la chaqueta de la igualdad no me la puedo poner al entrar al aula, o la llevo puesta o no me están esperando en la puerta una persona diciendo, venga, ponte la chaqueta que vas a entrar. No, la tenemos que traer. Y en ese sentido, lo que hace falta,
son dos cuestiones. Una, fundamental, seguir con la formación del profesorado, porque en torno a esto, una de las resistencias que encontramos es que de este tema parece que todo el mundo sabe, oye, todo el mundo tiene opinión, a favor, en contra, todo el mundo parece que se ha hecho máster, experto, bueno, como ahora en la pandemia. Es decir, que aquí tenemos virólogas y virólogos en Twitter, bueno, que os voy a contar que no hayáis sufrido, ¿no? Yo a veces en los grupos de WhatsApp de familias del colegio digo, todo el mundo de pedagogía. Increíble. Pues con esto pasa igual. Pues con el tema de la igualdad, idéntico. Es decir, todo el mundo de este tema sabe y encima, en esto, hay ahora una línea que me preocupa bastante y es que hay incluso discursos del profesorado, incluso en la academia también, que te cuestionan a nivel empírico, científico, aquello que tú estás hablando. Pero ¿por qué va a ser científico lo que ustedes hablan desde la academia patriarcal y lo que yo hablo desde el feminismo académico no es científico? Es que esto está pasando. O cuando da una conferencia al profesor, ¿de dónde saca usted eso? Que ya nos estamos encontrando este tipo de cuestiones, menos más que una lleva armadura académica, armadura... Bueno, pues es fundamental esa sensibilización, pero como decía uno de los sociólogos que a mí más me gustaban y me siguen gustando, Zygmunt Bauman, decía que no nos podemos quedar solo en este activismo de sofá, es decir, no podemos llegar solo a decir por Twitter y a decir en las aulas, ¿puedo educar? No, hay que sensibilizarse, hay que capacitarse, pero hay que ir a la acción. Y eso es lo que nos va a generar que tengamos un profesorado comprometido con la coeducación. Nos hace falta compromiso. Yo me comprometí con el feminismo y con la coeducación hace 26 años. Me comprometí y no he roto mi compromiso. ¿Y qué he visto yo a lo largo de 20 años, 21 de trabajar con el profesorado? Que quien sigue con el compromiso es quien realmente llevó el compromiso no solo a su parte educativa, sino a su vida. La gente que lo llevó a su vida lo llevó a todos los niveles. Por tanto, eso realmente es lo que genera una transformación. Cuando el profesorado a veces dice, es que no, antes decía Miguel Ángel, el espacio de la escuela es el único donde vamos a acoger a los chicos. Y también a muchas chicas, Miguel Ángel, porque después no las cogemos. Y después ahí están las redes y otros muchos espacios que siguen con sus trayectorias, ¿no? Tenemos que ver la coeducación como un espacio de transformación. ¿Por qué? Para lo que está la educación, porque si no, habremos tirado la toalla y estamos ganando dinero, no sé yo por qué. Ahí lo tengo. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer y perdonad este atraco aquí a mano armada, pero bueno, yo creo que aprovechando que aquí la presencia de 4 grandes, como diría, referentes en la coeducación, la madre de la coeducación y los discípulos que van siguiendo su Enseguida, yo nada más decir una cosa respecto a Miguel Ángel, unido a algo que había dicho Marian, y es el miedo que tienen los hombres a mostrar que no son machos. Eso es atroz. Entonces, esto es una de las deconstrucciones que tenemos que hacer y que trabajar. El miedo a no estar en la norma. Y la norma ciudadana, la norma patriarcal es ser macho. Y esto es muy complicado. Nada más, ¿eh? O sea, que hay que trabajar el miedo contra la dignidad. ¿Qué quiere ser? ¿Digno o quiere ser un esclavo? Y la dignidad implica realmente ir por la libertad y por la igualdad. Y ser esclavo es ser un macho. Punto. Nada más. Quería decir eso. Muchas gracias. Bueno, que sepáis que hay mensajes de agradecimiento en el chat. Os agradecen vuestra intervención, vuestra reflexión. Les ha coemocionado. Estamos coemocionadas todas y todos. Y bueno, en primer lugar, Gemma Arija quería intervenir, os quería formular. Sí, hola. Bueno,
Sí, bueno, tenías razón que Amparo me enamora muchísimo. Y bueno, yo desde mi punto de vista, hace años que me estoy formando y el primer curso que hice fue de violencia de género y cambió mi vida, porque no era consciente de muchas cosas que eran sexistas y no sé, que lo vas inculcando desde tu crianza, ¿no? Y cuando abres los ojos y lo ves, dices, hola, qué horror, por favor, ¿dónde estaba metida yo? Y entonces, claro, yo soy además profesora de educación física, que es donde se da más el sexismo. Comentarios, las niñas no quieren porque dicen que los niños son, bueno, son brutotes, no quieren la competición. Bueno, de verdad, se da muchísimo, muchísimo. Y entonces a mí me preocupa porque a veces no es fácil la intervención, no es fácil, ¿no? Y estoy en un centro de máxima dificultad que aún se da más. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Que en estos centros aún se da mucho más el machismo y falta formación y muchos profesores, como he dicho antes, no tienen esta formación. Y mujeres, que no, ¿qué es eso de coeducación? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Y no se sabe realmente. Pues yo creo que desde educación se hacen cursos, pero creo que no son suficientes, ¿no? No son suficientes y no llega a todo el mundo, o llegan a las mujeres y entonces no hay coeducación. Yo, en los centros que he estado, no hay coeducación, solo hay momentos puntuales y cuando tú dices que eres feminista, los alumnos dicen, bueno, se te tiran encima. Digo, ¿pero qué es malo ser feminista? No, hay un problema. Yo creo que hemos hecho una regresión a nivel no a nivel de una regresión, lo veo más complicado ahora de introducción, porque hay una política, ¿no? de Vox o lo que sea, que son muy fuertes y heredan estas creencias. A mí me está costando, y mira que pongo empeño, pero me está costando y cuesta muchísimo la coeducación. Eso sí, si todos los profesores fuéramos a una, pues sería más fácil, pero como no vamos a una, entonces cada uno hace lo que puede. No sé, esta es y también, bueno, yo vivo en dos culturas, yo vivo la cultura holandesa y la española, o catalana, como lo queréis decir, y se nota mucho la diferencia, muchísimo, porque aquí se da mucha importancia a las matemáticas, y mi marido dice, ¿cómo puede ser que hayan tantas horas de matemáticas en secundaria cuando hay gente que, no, a ver, que sí que son importantes, ¿no? Pero tantas horas, entonces, yo he ido en el claustro muchas veces, este niño es inteligente porque aprueba las mates, y todo lo otro lo suspende, y una niña, cuando suspende las mates y aprueba todo con excelente, esta chica se esfuerza. Entonces son comentarios que hacen daño realmente, ¿no? Bueno, esta era mi intervención y me ha gustado. Gracias, Gemma. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Adelante. Primero por alusiones, ¿no? Saludar a todas las compañeras, los compañeros que estáis aquí. Soy la Mercè Gómez Llobregat, la que con mi responsabilidad de la Secretaría de la Dona en la Federación del Sindicato de Educación de Comisiones, pues se nos ocurrió decir, bueno, vamos a hacer un donacha, no un homenaje, sino un donacha a la Marina y al Amparo, y después se lo hicimos a la Mercè Otero Vidal. Aproveché los 4 años que estuve, yo dije, yo estaré 4 años, pero por lo menos que vayamos, ¿sabes?, a temas concretos y directos. Y bueno, y para nosotros fue un placer y un gustazo porque, bueno, han sido maestras, como habéis dicho. O sea, que un poco los cuadernos de coeducación del ICE Autónoma, que, por cierto, que ahora se han exhaurido, no sé cómo son, se han agotado y estamos buscando el número 2. El número 2 que no encontramos, que es sobre el tema de los indicadores. No sé, el tema es este. Primero quería saludaros, después un poco... Una de las cosas que yo estoy en el grupo de coeducación del ICE desde que se inició y después también estoy en el movimiento feminista, ¿no? Bueno, pues me gustamos muchas, ¿no? Y en el Clavico fuimos al primer congreso de Tarrasa, fuimos unas 9 o 10, el año pasado éramos un montón más, nos encontramos con alguna compañera de comisiones que veo por aquí y éramos casi las únicas de Cataluña que íbamos allí al Leganés. Y bueno, este año, bueno, no se ha hecho presencial y yo no me he podido conectar este año, pero bueno, el tema es que estamos a todas, ¿no? Y un poco es lo que sí que decimos que nos preocupa mucho el tema del pozo, ¿no? O sea, todo este trabajo de tantos años, el pozo que va dejando y sobre todo la continuidad. Es lo que vemos que parece como que aquí en el Departamento de Educación en Cataluña parece que cada cierto año se despiertan
hacen lagunas, ¿no? Porque yo me formé como formadora en coeducación a partir del 2005, se hizo cuando estuvo Núria Solsona Pairó como responsable referente en el departamento, nos formamos unas cuantas, en el territorio que yo estoy, en el Vallès Occidental, está Marta Morata, estaba yo, y ahora, hace el año pasado, se hicieron otra formación en formaciones como formadora, son lagunas, ahora llega un dinero del Pacto de Estado de la Violencia, hay que gastar el dinero, hay que comprar libros, formar, cursos online, es igual, aunque no sea la mejor, porque son, claro, los presenciales, ahí es donde un poco la coeducación tiene su recorrido, ¿no? Su impacto. Es la relación directa, la comunicación con el cuerpo, todo esto es lo que, porque tienen que interiorizar. Esto se creen que hay mucho, decimos, bueno, recursos hay un montón, pero la gente con los recursos, si no pasa por su cuerpo, si no traspasa su cuerpo todo este mensaje, no hemos avanzado en nada. Bueno, y era un poco esto. Y entonces, también comunicar, lo digo por si pedimos ayuda, en la ciudad de Tarrasa, la responsable de educación, la concejala, la regidora, nos ha pedido, nos ha hecho un encargo al Casal de la Dona, que estoy en esta asociación feminista, un encargo sobre hacer un pacto de ciudad por la coeducación. Y estamos ahí, un grupo de la entidad feminista, somos 9, después implicar a todas las entidades que directa o indirectamente estén por el tema de la coeducación, formación del lleura, del monitoraje, tal y cual. Pero bueno, estamos un poco, tenemos una sesión el 27 y hemos convidado a Marina y a Amparo, porque claro, antes de abrir el melón al sector del lleura, al sector de ciertas entidades, movimientos sociales, tener un poco, ¿no? Un poco de armado, algo, porque un poco, aunque coordinemos el tema, lo que sí queremos es construir ese documento con todas las entidades de los movimientos, o sea, para que ellos construyan desde el minuto cero, porque si no, no lo harán suyo. Será otro documento más, carpetazo y venga, ¿no? Bueno, un poco para que veáis, pero que sí que lo que nos preocupa mucho es que este salto de mata continuo, yo sé que ahora igual será más difícil frenarnos, ¿no? Pero como no hay decisiones políticas claras de hacer una apuesta valiente desde el gobierno central y el gobierno autonómico aquí en Cataluña sobre este tema, sino que son pinceladas, son como manfransidas, ¿no? O sea, les dan un vuelco, les cae un dinero y como tiene que ser para lo que tiene que ser, si no se gasta. Entonces, esta es la pena, ¿no? Que es lo que decía Amparo. Yo lo he dicho alguna vez, si hubieran hecho igual que con la normalización lingüística, cuando se implantó la normalización lingüística, otro gallo cantaría, pero claro, es que es un tema que remueve todo, es que cuestiona todo, el sistema económico, el sistema de relación, ¿no? El orden. Entonces, esto supongo que en el fondo es como aquella amiga de mi claustro que dije, escolta, Àngels, queremos montar en el instituto una comisión de coeducación y me dice, tú lo que quieres es que me separe. Y yo dije, mira, pues no te enterabas, parecía que no te enterabas, pero te enteras. Bueno, con esto lo dejo. Bueno, claro, y bueno, y a ver cuándo nos podemos hacer unos buenos abrazos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, yo ahora le daré la palabra a Manel Pulido, pero yo me gustaría, Miguel Ángel, ve pensando la respuesta. ¿Por qué no nos explicas qué quiere decir eso de que el hombre se debe sentir como un invitado en la vida de la mujer? Porque es que me ha encantado. O sea, ahí donde voy reivindico esa reflexión tuya, Miguel Ángel, que lo sepas. Ay, Lidia. Voy después de Manel entonces, ¿no? Venga, muchas gracias. Yo casi que preferiría, Miguel Ángel, que intervinieses primero, porque Lidia ha dicho eso para picarme a mí, creo. Entonces, que sepas que aquí el secretario general de Educación de Comisiones Obreras Cataluña es aquí el ten con ten que tenemos, que al final yo creo que ha surtido efecto toda esta lucha aquí sobre las nuevas masculinidades, un nuevo modelo de liderazgo, etcétera, etcétera. Estamos en ello. Vale. Simplemente a la pregunta o esa fórmula que a veces utilizamos cuando damos formación sobre que los hombres, en todo caso, serán invitados a la vida de las mujeres, viene a remarcar justamente lo contrario a lo que ha sido el canon patriarcal, ¿no? Que los hombres eran el centro de la vida de las mujeres, eran el poder sobre la vida de las mujeres, era quien daban vida, o en una versión más light, le daban vidilla a las mujeres. Como dejaban o no dejaban vivir. Y luego no dejaban vivir, ¿no? Y entonces lo que les decimos es que
las mujeres son absolutamente felices sin ellos, no nos necesitan absolutamente para nada y en todo caso nos invitarán a compartir determinadas facetas de su vida en igualdad y porque merece la pena. Yo, aprovechando que está Marian y hablando un poquitín en asturiano, el mensaje principal que hay que decirles a los hombres es que rapaz, no lleva tanto lo tuyo. O sea, los hombres lo que nos tenemos que hacer es bajar un poquitín la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, simplemente que habrá gozosas invitaciones que serán mutuas, habrá convivencias muy bien montadas, muy sanas, muy multiplicadoras y, por suerte, hay cada vez más mujeres, por desgracia no todas, pero cada vez muchas más mujeres que ponen límites a los hombres que entran en su vida porque no los necesitan. Así de sencillo. Vale, no responderé y lo pensaré lo que has dicho. Consúltalo con la almohada. Lo consulto. No, simplemente que quería hacer una intervención muy breve también y sobre todo porque me ha dado mucha alegría de cuando he conectado aquí, pues ver a las dos personas que hace pues casi que 20 años creo que fueron las primeras personas a las que yo le escuché hablar de la coeducación y que me empecé a preguntar qué era eso, ¿no? Y que es la Mercedes Gómez y la Mari Llorente, que la Mari no sé si la veo ahora por aquí. Y bueno, sé que la Mercè Garcés también lo ha llevado mucho, pero como Mercè y yo no hemos coincidido en el sindicato nunca, pues tampoco no hemos podido trabajar esto. Pero con Mercè Gómez sí, ¿no? Y luego, lógicamente, agradecer las intervenciones que habéis hecho. Yo no sé si también por el hecho de ser hombre, pues la de Miguel Ángel me ha llegado mucho y pienso que es que además estamos trabajando para ver si podemos trabajar más a nivel del sindicato en Cataluña con el tema de las nuevas masculinidades y sobre todo decir que todo lo que vamos diciendo aquí, que en algún momento sale algún mensaje así un poco pesimista, ¿no? De hostia, de hasta dónde vamos a llegar, de cómo llegamos, de si se hace suficiente, si lo que hacen los gobiernos, lo que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero sobre todo nuestros compañeros de claustro. Y yo creo que tenemos que ser optimistas en el sentido de que haga lo que haga el gobierno, lógicamente si ponen recursos y ayudan, iremos mucho mejor, pero que poco a poco va calando y que poco a poco se va haciendo mucho trabajo. Yo ya digo que yo donde más he estado trabajando el tema de igualdad ha sido dentro del sindicato. No ha sido en la época en la que he estado de profesor y que cuando vuelva a ser profesor al instituto continuaré trabajándolo, pero donde más se me ha hecho crecer ha sido dentro del sindicato. Y por tanto creo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que luego poder llevar y trabajar con el ejemplo, porque además es de la única forma que se puede educar, ¿no? Cuando se dice que eso no se educa con el ejemplo, o sea, no se puede educar con el ejemplo, es que es la única forma de educar, ¿no? Con el ejemplo de cada uno y de cada una de nosotras. Y que si interiorizamos los valores de la igualdad y de la coeducación, será la forma que podremos ayudar a extender esta idea de la igualdad en nuestra sociedad. Y simplemente era eso, ¿eh? Y muchas gracias a todas y a todos por lo que estamos aprendiendo esta tarde. Gracias a ti, Manel. Amparo, Marian, ¿habéis levantado la mano ambas? Sí, yo únicamente por cerrar, si nos importa un poquito y por redondear un poco. Creo que desde la coeducación no somos pesimistas, ¿no? Simplemente también analizamos los obstáculos que continuamente se nos ponen y en eso quizás las mujeres somos más conscientes de los obstáculos que la desigualdad nos pone en el camino. No hay que olvidar que si bien la coeducación también mira hacia los chicos, por supuesto que sí, como decía antes Amparo, no hay que olvidar que hay una jerarquización y que desde luego quienes hemos sufrido la discriminación, las desigualdades, etcétera, etcétera, somos las mujeres. Por eso quizás también a veces no es una crítica, Manuel, te lo juro. O, bueno, no, yo no juro porque no creo, entonces, ¿qué coño voy a jurar? Te lo prometo, eso. Claro, ¿cómo voy a jurar si no creo? Bueno, entonces te lo juro, porque así fuese mentira. No es una crítica, pero es lógico que te lleguen más las palabras de Miguel Ángel Arconada Melero, porque en el fondo y por dentro tiene más autoridad siempre un hombre cuando habla que una mujer. Y por lo tanto,
y esto no va por Miguel Ángel, ¿eh? No va por Miguel Ángel, pero cualquier hombre recién llegado a la igualdad o recién llegado al feminismo tendrá alfombra roja dentro del mundo coeducador y además recibirá premios y puede escribir hasta un libro semanal, porque tendrá la ola de absolutamente los hombres, porque le entenderéis, porque es la fratría al fin y al cabo, y de las mujeres porque agradeceremos tanto que haya uno que lo haga. Y ya estoy diciendo que no, esto no va por Miguel Ángel, lo sabe él de sobra, ¿no? Pero con esto quiero decir que cuando hablamos de masculinidades y de deconstrucción de una forma de ser hombre, es una deconstrucción tan interna, que debe romper la fratría. Debe romper todo ese montaje patriarcal, porque si no se puede quedar en barniz, no lo digo por ti, por Dios no, por quien sea, Manuel, lo digo en general. Es decir, ¿qué más quisiera yo que cada vez que habla una mujer se le pusiera la alfombra roja y no hubiera tanta gente tirando de la alfombra a ver si se cae? Entonces, bueno, la coeducación también es eso, sujetar entre todas esa alfombra para que cualquiera de nosotras tenga autoridad en nuestra palabra, en nuestras ideas y en nuestra formación. Por mi parte, mi compromiso de sujetaros la alfombra, chicas, la alfombra roja a todas. Y además poneros banda de música cada vez que habléis para celebrar que ocupamos el espacio público y ocupamos hasta con K el espacio sonoro de la sociedad y se nos oye allá por donde vayamos. Os agradezco muchísimo que hayáis querido contar conmigo, de verdad. Muchísimas gracias. Disculpadme que me he olvidado, no le he visto al levantar la mano a Rosa Tejada, que quería intervenir. Vale, buenas tardes. Intento ser breve un poco en mi aportación. Muchas gracias por todo lo que habéis comentado, he aprendido muchísimo. Yo he sido durante 2 años técnica de igualdad en un ayuntamiento y ahora he entrado en educación infantil. Y bueno, con la mochila que llevo empiezo en la base, ¿no? Y claro, veo que muchos de vosotros y muchas de vosotras habláis del instituto, ya de la época del instituto. También he hecho formación a tercero de la ESO, cuarto de la ESO, como, ¡guau! Llevan 2 años bombardeándonos con este tema, ¿no? Y piensas, bueno, entonces, llegamos al instituto a hablar de coeducación y de práctica reflexiva, en cuanto, en verdad, la práctica reflexiva debe empezar ya desde infantil, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué veo yo? Quizá que hay una falta de compromiso por parte de los equipos educativos. O sea, de los equipos directivos, digo, de los equipos directivos. Los mismos equipos directivos deberían ser los primeros implicados en abordar este tema y que los docentes sepan llevar la práctica docente desde una metodología reflexiva, para que cuando lleguen a tercero de la ESO, pues no nos encontremos con el comentario que has hecho tú, ¿no, Miguel Ángel, ¿no? De evitar esa guerra de sexos y que realmente pueda llegar a ser un punto de encuentro y reflexión. Ya está, simplemente eso, hablar de la práctica reflexiva, que creo que en el debate no se ha hablado de ello y dejar, pues eso, ¿no? Y este tipo de metodología. Y ya está, gracias. Gracias a ti. Amparo, cuando quieras. Gracias, Rosa. 3 cositas puntuales. Respecto a la intervención de Manuel, que quería comentar que sí que es cierto que podemos seguir caminando sin la política, pero tengo que decir que es una falta de responsabilidad total y absoluta por parte de los políticos. Dejar cómo están las cosas, en el medio en el que nos movemos, cómo están las situaciones y siguen dando la espalda a la coeducación. Es decir, yo se lo he dicho por activa, por pasiva y por media, en cada vez que me encuentro con alguno o con alguna, y si es del ministerio mejor, y si es de aquí también, pero no estamos preparados para esto. Hay cosas más urgentes. Llámese ganar votos, y esto no da votos, ¿vale? Este es un punto que te quería decir. Con lo cual sí que es importante que se impliquen.
sí que es importante que se responsabilicen. Es su obligación seguir las leyes y hacerlas aplicar. No, yo no puedo, ellos sí, y ellas también, ¿vale? Esto es una cosa que te quería decir. La otra es respecto a Marian, a tu alfombra roja para las niñas. Yo siempre digo que las únicas personas que podemos dar autoridad a las niñas pequeñas, medianas, mayores, adolescentes, somos las profesoras. Y aquí lo siento, los profesores no, porque no estamos jugando en la misma liga en estos momentos. Pero las mujeres sí. Y la autoridad se la tenemos que dar nosotras porque nosotras la hemos tenido que confeccionar. No nos la han dado, no nos la han regalado. La autoridad nos la hemos ganado. Y entonces desde ahí se la podemos dar a las niñas. Era lo que te quería comentar. Alfombra y corona. Reyes. No por monárquica. O la reina. Y después, respecto a lo que tú decías, te quería decir es que la coeducación es práctica reflexiva todo el tiempo. O sea, si algo es la coeducación, es que es mirar, observar, mirar, reflexionar, hacer hipótesis, contestar las hipótesis y proponer cambios. Es decir, no hay lo que es metodológicamente la coeducación es reflexividad, sobre todo, antes de hacer propuestas. Es decir, vuelvo a decirte, es observación, es crear las hipótesis, es contestar las hipótesis, tener todo en la mano, reflexionar sobre por qué los niños juegan en el centro del patio y no las niñas. ¿Por qué juegan siempre a balón? ¿Por qué el 90% del patio está en los juegos masculinos? Digo esto porque es una cosa que todas lo hemos hablado 1000 veces. Y a partir de ahí hacer la propuesta, es decir, pues no, todos los juegos no pueden pasar por ahí. Es decir, es reflexividad total. Nada más quería comentarte esto. Bueno, y acabo diciendo que, bueno, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que quiero más. Seguro que habrá más, Amparo. Amenazamos con volver y sobre todo si podemos contar con vuestra inestimable colaboración. Gracias, Lidia. Ha sido un placer. Y gracias, Soledad, y gracias, Manuel y todos los. Y David, que no has tenido que intervenir mucho, pero en el chat que pide más, también. Yo pido más. Piden más. Bueno, yo solo agradeceros, pero ha comentado Tere, que me ha hecho mucha gracia porque ha dicho, voy a decir su comentario, porque es que a mí me pasó lo mismo y no me lo estoy inventando. Bueno, que le había llenado, sí, gracias, vuestras aportaciones me han dado energía y sentido. Y, a ver, lo voy a comentar no porque sea Tere, que ya sabe Tere que yo no peloteo, pero es que yo, digo, lo escribí eso hace poco en un curso. A mí conocer a tantas mujeres coeducadoras, primero en el foro y luego participando, yo que ya llevo 35 años en la docencia, fue como un soplo de aire fresco, una energía, un decir, hostia, que esto vale la pena, que aquí no estoy sola, que somos muchas, que esto es así. Y entonces, pues, eso ha sido también como la savia que a Lidia y a mí nos ha llevado a intentar, pues, eso, el montar este momento y que esperemos que no sea el único, que no lo será, pues para ir coeducando, porque, bueno, pues eso, es que no sé cómo agradeceros, os hago un corazón. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, también de vuestra espontaneidad, que es también muy importante. O sea, es vida, lo que hemos dicho, ese cuidado de la vida de las personas. Os quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, un placer. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.